Thomas Mann, de las falsas oposiciones a las diferencias efectivas. Celebrar el centenario del nacimiento de Thomas Mann, cumplido el 6 de junio pasado, con una breve exposición sobre su vida y su obra es una tarea bastante difícil, pues implica cifrar en unas pocas líneas lo que constituye el mensaje de toda una vida, y sintetizar en alguna forma un pensamiento tan complejo, expuesto en una obra tan extraordinariamente vasta e irreductiblemente diversa. A propósito de Thomas Mann, tiende a acreditarse la leyenda, similar a la de Goethe, de que fue un hijo mimado de la vida, para decirlo con sus propias palabras. En realidad, no encontramos ciertamente en su historia el aire de la vida de un poeta maldito o de la de uno de los escritores trágicos del siglo XIX. No conoció la miseria como tantos otros, como Baudelaire, como Dostoyevsky o como Poe. No tuvo que vender obras antes de escribirlas, ni escribir para pagar dineros ya gastados, como Dostoyevsky. No conoció la cárcel, no estuvo, como Poe o como Dostoyevsky, en manos de un vicio. Sin embargo, es un hecho que su vida tiene mucho de terrible y de trágico. La muerte lo ronda de cerca desde muy temprano, no solo en la figura de la muerte de su padre, todavía en la adolescencia, sino en la figura mucho más terrible del suicidio de sus dos hermanas, lo cual es muy indicativo del peligro que amenaza los fundamentos de su existencia. Todavía más terrible es en su vejez el suicidio de un hijo, Klaus Mann. En la carta que escribe a Germán S. sobre este suceso se siente la mezcla de culpa, amargura y resentimiento que suscita en él, a pesar de la lucidez de su prosa que se conserva siempre. Vivió el hundimiento de su patria en el nazismo y conoció el destierro. Comprendió el destino de Alemania y el insoluble problema a que conducía en la Segunda Guerra Mundial, en la locura colectiva hitleriana. Vio su país, el país de Beethoven, de Marx y de Goethe, arrastrado por un tonto, a quien la locura no había preservado en absoluto de la tontería, y gobernado por una banda de asesinos resentidos. Y precisamente, para reconocer que ese destino no era ajeno a su propio destino y a la evolución de su personalidad, escribió una de las más grandes obras de nuestro tiempo, en la que introdujo esa trágica identificación de Adrián Leverkühn y el pueblo alemán, que se llama el Dr. Faustes. No se puede decir, entonces, y menos de un hombre de la sensibilidad de Thomas Mann, que estos hechos no configuren precisamente los elementos de una existencia trágica. Sin embargo, a pesar de toda esa tragedia y del golpe que recibió en la vejez con el suicidio de su hijo, nos encontramos todavía a los 80 años con el anciano que escribe la obra humorística más grande de nuestra época, llena de sensualidad y de risa, Confesiones del aventurero Felix Crow, y los ensayos más lúcidos que mantienen en lo fundamental su aprobación de la vida. Es hermoso que un hombre así haya existido. Por lo demás, la muerte no se le presentó como una amenaza exterior y posterior a la vida, como algo terrible pero fundamentalmente extraño, sino, y muy desde el comienzo, como se puede ver en sus primeras obras, especialmente como una tentación. Hanno Buddenbrook, uno de los personajes que él más quería, según él mismo lo cuenta en su obra Novela de una novela, Estudio sobre el Dr. Faustes, se entrega, todavía en la infancia, a la muerte. Y como ocurre en general con sus personajes, no lo mata una enfermedad particular, el tifus, sino principalmente una actitud, la renuncia a la vida, la falta de ánimo para luchar, la falta de deseo. Sus personajes mueren por entrega. Desde el comienzo vemos irrumpir en su obra un acento que lo acompañará por mucho tiempo, una mirada sobre la vida sencilla, simple y tranquila, llena de añoranzas y de lejanías, y una profunda desconfianza hacia su vocación artística que considera como síntoma enfermizo de una ruptura con una vida tranquila y simplemente afectada.
En los personajes de las grandes novelas de su primer periodo, que están muy próximos a las características de su propio ser, encontramos ante todo una notable falla originaria, una cierta carencia de fundamento, el producto, como él mismo dice, de una decadencia. Fue el hijo, el último brote de la última rama de una burguesía que fue en una época próspera, laboriosa, tranquila y, sobre todo, segura de sí misma y convencida de poder dejar en herencia, de generación en generación, como una misión, su oficio comercial. Pero esta actividad se fue viniendo a menos, como aparece en los Buddenbrook. Una novela profundamente autobiográfica en la que se puede reconocer, como se ha hecho con mucha frecuencia por los partidarios de la psicobiografía, a los personajes de su propia familia. Por lo demás, en los libros de sus hijos y de sus hermanos, puesto que se trata curiosamente de una familia de escritores, se encuentran reconocidos directamente esos personajes. Todo el mundo sabe hoy que Tony Buddenbrook es su tía Elizabeth, que Christian Buddenbrook es su tío, que Thomas Buddenbrook es su padre, y que Hanno Buddenbrook es la primera figura que nos da de sí mismo. Estas circunstancias, en lo que tienen de más general, se repiten en otras obras posteriores y parecen constituir una constante en el primer periodo, el largo periodo que, desde sus comienzos en el siglo pasado todavía, se prolonga hasta La montaña mágica, en 1924. Allí se puede reconocer una serie de rasgos de una infancia desgraciada en la que coinciden la figura de un padre en decadencia, cada vez más alejado de la antigua afirmación y cada vez más entregado al pesimismo, con la de una madre, ciertamente muy próxima al arte, pero muy desarraigada. A veces esa madre se llama Gerda Buddenbrook y no tiene buena acogida en el seno de su pequeña ciudad, o se llama Consuelo Croger, la madre de Tonio Croger, también muy artística, pero algo gitana. El mismo quiere desprenderse de esa falta de antecedentes, de esa falta de seguridad en sus orígenes, y por boca de Tonio Croger dice que no quiere ser un gitano de la carreta verde, quiere buscar algún fundamento, alguna raíz, pisar sobre huellas antiguas y no empeñarse en la fantasía personal de inventar una vida sin antecedentes. Tenía tan poco peso, estaba tan poco anclado en una existencia determinada, que llegó incluso a añorar ser conservador. Mucha gente se equivoca por este motivo. Llevaba en sí una novedad demasiado grande, demasiado solitaria e incomunicada que lo obligaba a construir unos personajes víctimas de la atracción de la muerte. Esa atracción de la muerte es la otra cara de un rechazo a lo que la vida les ofrece. En cierto modo, a nadie le propone la vida que sea un artista. Le propone tal vez que continúe un comercio, que se instale en una profesión, como le ocurrió a él cuando entró a trabajar en una casa bancaria o en una compañía de seguros, como él mismo dice, con la palabra provisionalmente en el corazón. El arte, como la filosofía, no es una misión, a nadie se le puede reclamar como un deber no cumplido. Es más bien la salida que a veces se encuentra en los casos desesperados. Sus relaciones con el deber eran muy malas. Nunca logró someterse a una disciplina externa y arbitraria como la del colegio. No era que se manifestara particularmente rebelde o agresivo, era que no podía creer, no podía exteriorizar ese deber, y cuando se proponía la cultura y el saber como una tarea obligatoria y reglamentada, una pereza invencible lo aletargaba y le impedía todo movimiento. Así se arrastró por las aulas algunos años, hasta que todos se convencieron de que bien podía abandonar el colegio sin que por ello fuera a cambiar nada, puesto que nada estaba haciendo allí. Sus profesores, muy disciplinados en la escuela prusiana, que habían logrado una especie de militarización del saber, no le auguraron obviamente nada bueno. Él tampoco se hacía ilusiones y era más bien temor lo que sentía. Se equivocó tanto en este sentido que llegó incluso a tener la esperanza de que pudiera ayudarle el servicio militar, que tampoco logró soportar.
Los mismos militares parece que tampoco lo soportaron y rápidamente lo dieron de alta. Se enfermó, no podía soportar un coronel, aunque él mismo parece haber buscado en cierto momento esta situación para contrarrestar su tendencia a la fantasía soñadora y a la inercia. Con este tema del deber y la fantasía podemos entrar a exponer un rasgo fundamental de su pensamiento que trataré de seguir en diversas direcciones. Como tantos otros artistas, hizo sufrir a sus personajes el destino del que escapaba escribiendo sus obras, como Goethe que, en lugar de suicidarse después de que se hizo inminente el matrimonio de Charlotte Kastner, escribió Las tribulaciones del joven Werther, e hizo suicidar a Werther, mientras establecía una nueva relación, como Cervantes que, a los 50 años, después de una vida fracasada, encarcelado, sin haber logrado ningún gran éxito, en lugar de oponerse a la muerte silenciosa por medio de una locura, la arroja fuera de sí y la pone a pasear por el mundo en Don Quijote. Asimismo, Thomas Mann no se entregó a la tentación de la muerte, dejó que se entregara Hanno Buddenbrook a la fantasía musical y soñadora y a la enfermedad. Él, en cambio, escribió una obra laboriosa y difícil, de 1000 páginas, Los Buddenbrook. La historia de su familia y de su vida. A veces la anécdota expresa muy de cerca este procedimiento, por lo menos en la primera parte de la obra. La montaña mágica surge de muchas fuentes y está arraigada por supuesto en toda la tradición de la cultura alemana. Como años de aprendizaje de Wilhelm Meister. De Goethe es una novela de iniciación en que se presenta la educación de una sensibilidad que se abre al arte y al pensamiento. Es también el producto de una tentación y de un peligro. Hans Castorp visita a su primo Joachim en el Sanatorio Internacional Berghof, con la intención de permanecer solo 3 semanas, pero le encuentran una mancha húmeda en el pulmón, le dan 10 meses de cura de reposo, y termina quedándose entregado a sus pensamientos y a aventuras más bien imaginarias de las que solo el traumatismo de la guerra puede arrancarlo. También Thomas Mann visitó, precisamente en un sanatorio de Davos, a su esposa enferma de tuberculosis, por espacio de 3 semanas, y también el médico jefe le encontró una mancha húmeda y fiebre, y le recomendó 6 meses de reposo. Pero no obedeció la recomendación, sino que regresó rápidamente a la llanura, escribió La montaña mágica y olvidó la mancha. No se entregó a la tentación, entregó a Hans Castorp. Si consideramos esa tentación con detenimiento en el sistema de pensamiento del Thomas Mann de esa época, podemos ver que está construida, al igual que tantas tentaciones nuestras, como una tentación polarizada, al trabajo dominado por el deber, al trabajo maquinal, al trabajo en los astilleros, o al trabajo en la escuela de Hanno Buddenbrook, se opone el ocio fantaseador. La oposición se construye entre una acción mecánica, impersonal, que no se sabe a qué conduce, que no hace más que someterse, y la inercia. Desde muy temprano en su vida real, mucho antes que en su pensamiento, Thomas Mann duda ya de la pertinencia de esta contradicción. Tiene la sospecha de que lo que se opone al trabajo maquinal, obediente, sometido a las normas, a los valores o a los propósitos dictados por una indicación que él no puede aceptar y cuyos éxitos no puede interiorizar como metas de su vida, no es precisamente el ocio, sino un trabajo transformador, capaz de transformar al que lo realiza. La diferencia fundamental, seria y profunda, se encuentra, no entre el trabajo y el ocio, que es una contradicción que conduce a un problema insoluble y de todas maneras a una destrucción, puesto que ese trabajo es una droga, y el ocio también. La persona se tiene que drogar con sus propios sueños, cuando menos, sino entre dos tipos de trabajo, un trabajo capaz de transformar al que lo realiza, o un trabajo que no hace más que ayudarle a olvidarse de sí mismo, a ignorarse a sí mismo, a someterse a los dictados y a los valores de una civilización en decadencia que ya no tiene nada que proponer y que, como él decía, no puede contestar a la pregunta, ¿para qué?
Thomas Mann no cree en el progreso, como ingenuamente creía Settembrini, uno de los personajes de la montaña mágica. Sabe muy bien que en esta civilización la obra del ingeniero, del hombre de los astilleros, va a producir los submarinos de Hitler, que el progreso tendrá ese rostro. Sabe que el progreso no merece sus esfuerzos, porque en esta civilización es una palabra que aún no tiene un sentido. Pero también sabe que al trabajo que ella produce no se le puede oponer la inercia, sino un trabajo que crea, que busca nuevas metas y una nueva definición de la vida. Su garra de pensador está precisamente allí, saber escapar a las falsas contradicciones para encontrar las diferencias efectivas. Este es el núcleo de su pensamiento y de su posición en la vida, que no solo se encuentra en sus estudios sobre Schopenhauer o sobre Nietzsche, sino fundamentalmente en sus novelas y en su conducta vital. La gran enseñanza de su vida y de su obra es que no hay nada más profundo que la moderación. No porque no lo asedie la pasión, negativa o positiva, destructora o libidinosa, sino precisamente porque lo amenaza demasiado. También sabe que la aprobación de la vida, pura y simple, sin sombras, sin crítica y sin rechazos, y la negación de la vida, la misantropía, el repliegue y la desconfianza sobre todo lo que existe, constituyen una falsa contradicción. Así lo escribió, con mucha profundidad, en La montaña mágica. A través del personaje Maynard Peppercorn mostró el peligro de una aprobación de la vida que no tolera una distancia, que no se puede permitir el lujo de hacer diferencias, que es una simple formación reactiva contra una amenaza de hundimiento. Maynard Peppercorn quiere decir sí a la vida, construye una mística de la aprobación que llega incluso a cortarle la palabra y lo pone a tartamudear. Como quiere decir sí a todo, y comunicarlo a todos, y asumir el presente como un objeto plenamente satisfactorio y total, ya no puede ni siquiera hablar, porque al hablar siente que no se puede afirmar sin descartar, que no se puede aprobar seriamente algo sin desaprobar algo, que no se puede exaltar sin criticar, y como él solo busca la exaltación y la aprobación, sus palabras se entrecortan, no vayan ustedes a pensar que, yo. En absoluto. Eso sería un malentendido. Archivado, clasificado. Y no ha dicho nada, comenta Hans Castorp. Esa aprobación homogeniza los personajes. Al más intelectualizado le dice, muy bien. Cerebrem. Cerebrem, y a la más tonta le dice, grite, señora, chille, diviértase. A nadie le puede decir no, hasta llegar al límite de la afasia. Pero ese sí absoluto se encuentra al borde del abismo y está rondado por la muerte, su palabra se desata, ciertamente, en vísperas del suicidio, cuando ya tiene listo el veneno, y lo hace precisamente sobre el veneno y las serpientes. Maynard Peppercorn quería escapar a la tentación nihilista, a la entrega, al desfallecimiento, al terror de la falta completa de todo deseo, por medio de una aprobación reactiva y de un deseo generalizado. Pero esa forma de desear un objeto es tenerlo perdido ya, es una forma siniestra y alcohólica que busca la totalidad, la desea inmediatamente, y como no es una manera de escapar al abismo sino de aproximarse a él, de postular o todo o nada, o absolutamente deseable, o el hundimiento y el vacío, se hunde. Thomas Mann descubre la lógica interna de esa falsa contradicción y muestra que la diferencia efectiva no está entre la aprobación exaltada y exigente, la confusión sin crítica con el presente o la depresión absoluta, el vacío y el repliegue del afecto, sino entre esa falta de deseo y una afirmación de la vida que contiene la crítica de la vida y el trabajo de la transformación. Muestra que no es posible protegerse contra la muerte o la desesperación a través de una exaltación, afirma, por el contrario, la necesidad de una aprobación con distancia. Lo más peculiar de la prosa de Thomas Mann, lo que determina probablemente de una manera más fundamental los rasgos de su estilo, es la extraña combinación,
al mismo tiempo, sobre un mismo objeto, de entusiasmo e ironía, de simpatía y distancia crítica. Esta diferencia postula un tercer punto entre el sí y el no, que no es otra cosa que la continuidad en el tiempo. Thomas Mann fue capaz de sostener una extraordinaria continuidad, sabía perfectamente que esta era una parte esencial de su vida de la que todo dependía, ser capaz, como él decía, de vivir muchos años a la sombra de una misma idea, trabajando en una misma dirección. No era víctima de sus estados de ánimo, no vivía sumergido en el presente de unos estados de ánimo dominantes, avasalladores. Por el contrario, estos eran sometidos a la disciplina del tiempo, de la continuidad y del trabajo. Ni siquiera las circunstancias más trágicas lo lograban desarraigar de una labor que había emprendido, aun cuando no las esperara ni las sospechara con claridad. Antes de la guerra había comenzado ya a escribir su novela bíblica, la tetralogía de José y sus hermanos, esa larga y extraordinaria meditación sobre el sentido de la vida, a la que nos referiremos más adelante, cuyos primeros tomos se alcanzan a publicar en Alemania antes de 1939. La guerra, la tragedia del pueblo alemán, ciertamente lo sacude, lo expulsa de su casa, de sus costumbres y de su patria, del territorio lingüístico y humano en el cual se había formado su sensibilidad, pero no lo puede expulsar de su novela. Algunos se asombran, por ejemplo Lukács, de que en medio de semejante tragedia nuestro hombre siga escribiendo sobre Jacob, sobre José, sobre las pirámides de Egipto y las disquisiciones teológicas del faraón o políticas de Nefertiti, que se encuentre sumergido en el mito y en la más remota antigüedad, mientras se destroza Europa. Es asombroso, ciertamente, pero es una consecuencia de su decisión de continuidad. Es cierto que en algunos momentos interrumpe su obra y pronuncia discursos al pueblo alemán por la BBC de Londres y escribe, como era de esperarse, ensayos contra el nazismo. También escribe en medio de José y sus hermanos una novela propiamente alemana, contra el nazismo, Carlota en Weimar, en la que, a partir de la figura de Goethe, busca rescatar la tradición cultural de la cual vive, pero sin interrumpir el trabajo sobre la novela bíblica. Siente que algo tendrá que escribir sobre esa tragedia, y lo hace, Dr. Faustes, pero sin dejarse desprender de la continuidad del trabajo. No solo no se deja someter a la lógica variable de los estados de ánimo, sino tampoco a las circunstancias del momento, por trágicas e importantes que sean, pues comprende que sin la continuidad, sin una cierta serenidad, sin mesura, no hay nada verdaderamente importante. Sabe muy bien que a la contradicción entre la vida tomada como una fiesta o como un fracaso, a la fiesta permanente de Meine Pepperkorn o a la que sucede al repentino suicidio, a esa forma de la contradicción que se expresa en los términos de la embriaguez o la nada, hay que oponer la felicidad inquieta, no desprovista de angustia, pero al mismo tiempo festiva, que es para él el trabajo creador, inscrito en el tiempo. Como él mismo afirma, el trabajo no es la ilusión de una alegría improvisada o de un estado de ánimo exaltado, no es la búsqueda de un objeto que nos colme todos los deseos, ni el temor a que todos los objetos pierdan el sentido, sino una esperanza activa, una actividad inquieta, una mezcla de angustia y felicidad, inscrita en el tiempo, hecha de continuidad y laboriosidad. Esa diferencia es mucho más honda que las contradicciones aparentemente antinómicas en que se presenta. Thomas Mann descubrió, con una sagacidad y una penetración extraordinarias, que la diferencia es más grave que la oposición, más profunda, más radical, más revolucionaria, que las oposiciones extremadamente radicales, aparentemente irreconciliables y polarizadas, suelen no ser más que las dos caras de una misma moneda. Por eso sonríe, de manera irónica y distante, cuando se le considera conservador, por parte de ciertos radicalistas, o cuando se le considera irracionalista, por parte de ciertos racionalistas. Había perdido la fe,
desde muy temprano, en las grandes contradicciones aparatosas. Conocía, por supuesto, la tentación moderna del desarraigo y la apatridad, como la conocía Hans Castorp, su personaje de la montaña mágica, que la descubre en la ópera Aida, que le recuerda a Joachim, su primo enfermo recluido en el sanatorio, por patria el universo, por ley la voluntad, y por encima de todo la embriaguez de la libertad. Parece que fuera ese cosmopolitismo desarraigado y gitano lo que se opone al estrecho patriotismo alemán, al nacionalismo bajo y bárbaro, estrecho, parroquial, racista. Él no lo cree. Precisamente allí sabe también encontrar la huella de una falsa contradicción. Esta búsqueda marca una gran parte de su obra. Las relaciones con su patria eran por este motivo muy extrañas. No aprueba ninguna de los dos extremos ciertamente, ni un universalismo abstracto, sin raíces, que no pisa ningún terreno propio, que construye su casa sobre la nada, que no sigue ninguna huella, y no se apoya en ninguna tradición, ni tampoco la afirmación de la patria como refugio contra el mundo, contra la razón y contra todo lo que pueda haber de universal, de válido para todos los hombres. No se deja envolver por esta contradicción, sospecha, por el contrario, que el romanticismo patriótico e irracionalista es un movimiento simplemente reactivo contra el racionalismo burgués, cosmopolita y abstracto y contra la carencia de patria, propia más bien del capital que del trabajo, hay que decirlo. Nos encontramos pues con un personaje que ama profundamente a Alemania, como se ama lo que es constitutivo de nuestro ser, a la lengua en que se piensa, que no es solo un código determinado de palabras, sino un depósito de giros, de estilos, de formas de vida, de preocupaciones y soluciones sedimentadas. Lo constitutivo no se puede odiar ni rechazar, precisamente porque es constitutivo, solo se puede negar declarándose a sí mismo una conciencia descarnada y pura, fuera de todo modelo y de toda historia, que no pisa ninguna huella, que corre por el desierto sin rastros. Pero, precisamente, él no cree en la validez de esa contradicción expresada en términos antagónicos, o mi país tiene la razón, o, por patria el universo, por ley la voluntad, y por encima de todo la embriaguez de la libertad. Pero no cree tampoco en la patria como refugio contra el mundo, como lo hace el conservador nacionalista, menos aún, no confunde la patria con el gobierno, como los que afirman que su país, en la confrontación con otros, tiene la razón siempre porque es su país, cuando en realidad están hablando del gobierno, que puede precisamente estar destruyéndolo, como Hitler. Esta confusión fue una tragedia para el pueblo alemán. Él sabe que lo nacional lírico lleva la tentación de la muerte, tanto como lo nacional abstracto que, como no se apoya en nada, ya no es capaz de amar nada. En la montaña mágica escribe, en el capítulo, Ondas de Armonía, unas pocas páginas inolvidables sobre lo idílico nacional como tentación de la muerte, hablando de uno de los líderes, el Tilo, 14, y dice, misteriosamente, que era la muerte lo que atraía a Hans Castorp en aquella canción tan encantadora, el idilio, la patria como reconciliación sin reservas, como identificación no problemática, como un universo que se aprueba sin tratar de cambiarlo, y a la que no se opone la falta de patria del capital, al que verdaderamente no le importa de dónde proceden las utilidades, ni qué fuerza de trabajo las genera, ni en dónde. Thomas Mann no cayó en la falsa oposición entre la fidelidad piadosa o la ruptura con el pasado, a pesar de que la época parecía casi exigir una elección entre estos dos términos y de que muchos alemanes, precisamente, tendían a elegir. Él no quiso escoger, no se sometió a la lógica de esa contradicción. Adoptó, por el contrario, una extraña posición, una actitud de fidelidad transformadora. Mostró, larga y profundamente en su obra sobre Goethe, que para poder ser fiel a todo lo que éste significaba y representaba en su vida y en la del pueblo alemán, era necesario no solamente ser crítico con Alemania,
con esa alta infidelidad que era el nacionalismo alemán, sino también con el mismo Goethe. En Carlota en Weimar. La figura del escritor no aparece ciertamente idealizada, como aparece en tantas biografías alemanas o en innumerables cantos de gloria a un personaje olímpico, que son más bien una creación libre del amor de sus autores. Aquí, por el contrario, aparece seria y profundamente amenazado, con una terrible dificultad de amar que, como Thomas Mann observa tan duramente, se manifiesta en la tendencia a poner un huevo en el nido ajeno, a lanzarse en el seno de una relación ya establecida como le sucede en varios momentos de su vida, en uno de los cuales produce el Werther. Mucho más tarde escribe a Charlotte von Stan 1.800 cartas para corroborar su amor, un poco innecesarias porque se las mandaba casi desde la esquina, teniendo acceso casi permanente a su vivienda. Él sabe que Goethe está amenazado por esta dificultad. Sabe también que sus logros pueden resultar costosos, porque los que lo rodean no solamente lo aman, como ellos mismos lo dicen y creen, sino porque también se sienten profundamente oprimidos por él. Sabe pues que hay en su posición dificultades centrales y escribe ese inigualable homenaje en el que la subraya. En una ocasión, hablando de Wagner, uno de los personajes que más influencia tuvo en su juventud, incluso en su niñez, Thomas Mann definió el talento diciendo que era una combinación de crítica y admiración, una extraordinaria capacidad de admirar, de entusiasmarse y tomar por modelo a alguien a quien al mismo tiempo se sabe criticar severamente. La aproximación inteligente es aquella que está precedida de una combinación de entusiasmo y crítica, admiración y reserva, inspiración y sospecha, como términos necesarios y no como posiciones excluyentes y polarizadas. Ser capaz de ambas cosas al mismo tiempo es el talento. Thomas Mann no produce ciertamente el elogio beato de Goethe, por el contrario, lo sitúa en una encrucijada de dificultades y escudriña todo lo que puede haber de falso y de inseguro en su posición. Su complicadísima relación con Alemania, por ejemplo, que es para él al mismo tiempo una patria para pensar y una amenaza permanente. Consideraba, como tantos otros grandes pensadores, que la tendencia de los alemanes a oponerse al mundo, a aislarse y a aprobarse, a acatar sin crítica la autoridad, constituía un peligro especialmente grande para el pueblo alemán, que era tan poco rebelde, tan súbdito. Como afirmaba su hermano Heinrich Mann, tan íntimamente militarizado. Había en él demasiada obediencia, demasiada disciplina. Lenin, en un momento de inconformidad, decía que si para hacer la revolución alemana había que pisar los prados, no habría revolución alguna. Lenin prefería más bien ese extraño ejército rojo, del cual decía Trotsky que era capaz de dar su vida en cualquier campo y hasta en una batalla perdida, pero no era capaz de lustrar sus botas, generoso e indisciplinado ciertamente, pero capaz de ruptura. Thomas Mann sabe que se trata de una economía, y no de una elección entre la fidelidad y la piedad, que no pueden sino continuar lo existente y aprobar el pasado, o la ruptura. Sabe y asume que está pisando las huellas de una antigua tradición en el momento mismo en que produce su obra más novedosa, y lo expresa abiertamente en el libro en que el arte se anuncia como lo demoníaco, en que el personaje central se ve sacudido por las más profundas depresiones, del nihilismo más terrible a la exaltación suprema, Dr. Faustes. Y como pisa las huellas de una vieja tradición, por eso se atreve a dar a ese libro un título tan impertinente. Desde muy temprano se encontró frente a otra peligrosísima contradicción, muy fuerte en el mundo moderno, se le exigía que escogiera entre el mito y la verdad. Sabía muy bien que el mito puede llegar a ser perverso y eficaz, opuesto directa y conscientemente a la verdad. Hitler se declaraba enemigo de la inteligencia que divide un pelo en cuatro y partidario de los mitos que mueven las masas y cambian la historia. Él mismo era uno de ellos.
Thomas Mann no cree ni se deja atrapar en la disyuntiva entre el análisis frío, racional, o el amor ciego. Pero no porque busque una medianía rosada, ni blanca ni roja, sino porque conoce una diferencia más importante que se desarrolla ilustrada profundamente por el pensamiento de Freud. Desde el momento en que escribe José y sus hermanos, Freud entra en la historia de la literatura con un título nuevo, no solamente como analista de obras literarias, lo que hizo por supuesto desde 1907, cuando escribió El delirio y los sueños en la gradiva de W. Jensen, e incluso desde antes en la interpretación de los sueños, sino también como inspirador. La elaboración del libro ha tomado para sí algo fundamental del pensamiento psicoanalítico, lo ha desarrollado y lo ha convertido en literatura. Esta es una manera distinta de acoger a Freud en su relación con las letras. Por lo demás, Thomas Mann lo había hecho ya inconscientemente, como él mismo lo afirma, en la época de sus primeras novelas. En el psicoanálisis creyó reconocer, con toda razón, el sentido de sus búsquedas. El conocimiento de Freud no fue el descubrimiento de algo completamente nuevo, sino la explicitación de lo que él mismo estaba buscando desde antes en la orientación de su trabajo. Al final de su vida es perfectamente consciente de ello. No se deja sorprender en la contradicción de optar por lo mítico, por lo inconsciente, por un pasado irracional y poderosamente eficaz, o por la conciencia, el análisis, la crítica, el presente, la realidad sometida sistemáticamente a una crítica, y no vista a través de un modelo mítico o de una fuente inconsciente, no valorada como un emblema imaginario, sino solamente constatada. Así, como sabía que el solo mito puede ser perverso, también sabía que la sola conciencia, que se atiene fríamente al presente, no puede reconocer que su labor es el resultado y la condensación de muchas fuentes ocultas, el brote de una raíz escondida, de lo inconsciente. Sabía además que el solo conocimiento produce lo que él llamó alguna vez la repugnancia, el hastío, el cansancio, la náusea del conocimiento, que reduce el análisis a la comprobación simple que solo busca verificar, delimitar el aquí y el ahora, sin dejarse solicitar por las cosas como emblemas de antiguos temores o de antiguas promesas, y sin permitir que el mundo exprese lo que desconoce de sí mismo o que a través de él se puedan buscar las fuentes de una vida. Frente a esta imagen aparece la tentación de la entrega al mito que no quiere saber nada del análisis ni de la crítica. Algunos de sus contemporáneos, en una mala lectura, llegaron a pensar que Thomas Mann, al entregarse a esa larga narrativa de José y sus hermanos, abandonaba la actualidad y se lanzaba a una problemática bíblica y egipcia. Mientras Europa se derrumbaba, él hurgaba en las pirámides de Egipto. Por el contrario, no existe en ese momento una obra de más actualidad, una más sabia modulación de mito y verdad. José vive inicialmente sumergido en un mundo mítico primitivo. Vive, por decirlo así, en las historias de Jacob, en el seno del Padre y de la repetición, en una sospechosa y peligrosa intimidad con él, es el preferido, el elegido. Jacob ha sorprendido a sus hermanos con la amenaza de que sobre José caerá la bendición y llevará en sí la continuidad de los patriarcas. Así como Isaac había recibido la bendición de Abraham y Jacob la de Isaac, así caerá sobre José la de Jacob, por derechos de elección, por capricho del Padre. Ambos pagarán caro esta intimidad sin distancia y como consecuencia de ello se produce una ruptura trágica, el descenso a los infiernos, el pozo, la bajada a Egipto, la esclavitud. En Egipto José encuentra un mundo terriblemente nuevo, sobre todo para el que viene de un universo mítico, puramente cíclico. Es una civilización inscrita en la historia, con sus propias esperanzas, sumergida en el cambio, con periodos de decadencia, como todas las civilizaciones históricas que no permiten nunca una simple repetición. José, en cambio, viene de un mundo mítico en el que las fronteras del yo están borradas, Eliezer,
el servidor de Jacob, habla en primera persona de sí mismo refiriéndose a la época, varios siglos antes, en que fuera servidor de Abraham. Y todavía, al final del libro, cuando José vuelve a encontrar a sus hermanos, hay otro Eliezer, que ni siquiera sabe que es otro, y que sigue hablando, en primera persona, de acontecimientos ocurridos mucho tiempo antes de él. En ese mundo primitivo, mítico y mágico, no existe el yo, no hay más que un significado que se impone, se encarna aquí o allá y se repite, insiste y se reinstaura. También José está provisto de ese significado. Siempre hubo una ruptura, simbólica o realmente trágica, entre el padre y el hijo, antes de que se estableciera en la continuidad una sustitución del padre por el hijo. Abraham había recibido la orden de matar a Isaac, 3 días caminó con él en silencio hacia la tierra de Meraíe, pero el Señor, que había ordenado el asesinato, aceptó un sacrificio simbólico. También Jacob tuvo que desprenderse de Isaac, y no por una migración heroica, sino más bien como una fuga, antes de que le fuera dado, después de una terrible lucha, encontrar la bendición y recoger el nombre del Padre. José pisa sobre esa huella. Sabe que su vida no es una creación absoluta, que es también la repetición y la reencarnación de un esquema. En esta idea se apoya y de ella saca la fuerza para enfrentar la novedad de Egipto y para escapar a su tentación. Por ser capaz de conservar en sí la imagen del Padre, que aparece en el momento decisivo, cuando la tentación es más grande, cuando está amenazado de caer en el presente absoluto que le propone la mujer de Putifar, puede hacer una vida nueva y entrar en la historia. No porque se haya desprendido de su tradición, al contrario, porque conservarla le permite no sumergirse en el presente. Esa continuidad, o como dice Thomas Mann, esa piedad, es la que le permite ser tan nuevo, tan diferente, pero manteniendo sin embargo un ideal, que se apoya en su antigua tradición, y sin el cual no habría sido más que un esclavo ingenioso en la casa de Putifar. Pero, precisamente, esa tradición le permite también alejarse profundamente de Jacob. Al final del libro se produce la escena conmovedora del encuentro de Jacob y José después de una separación tan larga. José es ahora un grande de Egipto y no el muchacho mimado de 17 años que lleva la vestidura de su madre y que los hermanos, por celos, sumergieron en el pozo y luego vendieron a los mercaderes medianitas. Al verse de nuevo frente a frente, ambos saben que se han vuelto a encontrar pero que, al mismo tiempo, se han perdido definitivamente el uno para el otro, porque se han diferenciado. José ya no podrá llevar la bendición. Ha vuelto a encontrar a su padre, pero ya no puede ser como él, es ahora el proveedor, ya no es el continuador, ha desplegado la inteligencia, permite que su pueblo viva, ha introducido en su vida la mutación y la diferencia, siguiendo la vieja huella, en la que no estaba solamente la repetición, sino el mandato de una aspiración. José, como tantos otros personajes de Thomas Mann, es una imagen del artista como mediador entre contradicciones. El hombre de la luna lo llama en su lenguaje mítico, apelando a los mitos egipcios, por los cuales siente una profunda simpatía, sin oponerlos a los mitos judaicos, sino combinándolos y mostrándolos como un nuevo registro para expresar una oculta verdad inconsciente. La luna es el emblema de la mediación, de lo intermediario, no es el sol, padre que fecunda, no es la tierra, madre que recibe la fecundación, es una figura intermedia, que toma y da, que alumbra y recibe. También Tat, la imagen del escritor, era un dios lunar en la antigüedad, el mismo del que habla Sócrates en el Fedro, el que propuso al faraón la escritura. El artista como mediador es una definición fundamental de Thomas Mann. Es el hombre que sabe encontrar la diferencia central y no se mantiene en una falsa oposición. Thomas Mann no se ha dejado apresar en la trampa de una oposición entre la intimidad, la reconciliación total y la fusión, o la soledad,
o en esa terrible oposición que, como reacción a la soledad, persigue la identificación global y que encontraba su expresión por excelencia en el nazismo. Por el contrario, desarrolla la idea de una combinación entre distancia y proximidad suficiente para influir en alguien, pero no para transformarlo en uno mismo, ni para transformarse en él, para producir mutaciones que no sean identificaciones, sino cambios que permitan escapar a una disyuntiva fuera del tiempo, soy como él, soy como todos o estoy solo, y encontrar una diferencia efectiva. Yo me transformo tratando de comprenderlos, yo los transformo tratando de entenderme, pero no somos lo mismo, ni estoy solo. Entre el vacío de una soledad sin comunicación y el grupo, como fantasma de una identificación y de una reconciliación sin problemas, Thomas Mann encontró el trabajo de una transformación común, de una influencia mesurada y de un cambio. Este nuevo acento aparece al final de José y sus hermanos, la novela que más influencia tendrá en el futuro, cuando se lea, donde reconoce conscientemente su posición, somete sistemáticamente las falsas oposiciones al estudio, denuncia su falsedad, critica la polarización y encuentra una diferencia, más seria y más severa que la simple contraposición abstracta entre la identidad total, la fusión y la confusión con el grupo protector, o la soledad sin posibilidad de que el mensaje llegue nunca a los demás porque se los obliga a que lo adopten, convirtiéndose en simples voceros, o a que lo expulsen, convirtiéndose en sordos. Thomas Mann advierte que la diferencia es una influencia que transforma, pero no por el mecanismo de una identificación, sino manteniendo una resistencia. En este sentido, antes que la identificación, promueve la diferenciación que ingresa en la historia como introducción de significados y valores nuevos y no se deja arrojar fuera de ella en la disyuntiva entre ser idéntico o nadie. Ni la intimidad absoluta ni la soledad, la relación. Ni la verdad que planea, por fuera de todo arraigo y de toda fuente desconocida y mítica o inconsciente, ni el mito en el que cualquiera se sumerge buscando la protección de un grupo en el que se disuelve el yo, ni el yo erizado, romántico y solitario, ni el rebaño. Él sabe que al rebaño no se opone la figura del yo romántico o del solitario en su torre, sino una capacidad de dejarse influir y de influir al mismo tiempo pero manteniendo la diferencia, ingresando en la historia y sosteniendo el tercer término, el tiempo. Su preocupación por el tiempo no es una preocupación de analista o filósofo del tiempo, que también lo es, sino sobre todo la preocupación por ubicarse en algo que sea a la vez continuidad y transformación, de situarse en el tiempo. Este tiempo es el del trabajo. Por medio del trabajo se vincula el tiempo del pasado con los propósitos para el futuro. No se irrumpe en una novedad sin fundamento, ni se queda atrapado en una repetición sin historia. Es un esfuerzo por instalarse en el tiempo. Un esfuerzo por curarse de una falla primitiva y de una falta de seguridad en los fundamentos de su existencia, una terapia sobre sí mismo, que es la clave de su obra, y que, si se lee con cuidado, resultará ser una terapia para todos nosotros, porque promueve una relación más libre, más irónica y más fecunda con nuestro propio inconsciente. El secreto de la obra de Thomas Mann es su manera de escapar a las falsas contradicciones y de encontrar las diferencias efectivas. Fuente. Conferencia pronunciada en el Centro Psicoanalítico Sigmund Freud el 9 de junio de 1975, con motivo del centenario del nacimiento de Thomas Mann. Una primera versión, con ligeras correcciones, aparece publicada en la revista Universidad del Valle, número 1, en 1975. Posteriormente se convirtió en el prólogo del libro Thomas Mann, La montaña mágica o la llanura prosaica, publicado por Colcultura en 1977 y reeditado por Hombre Nuevo Editores y la Fundación Estanislao Zuleta, Medellín, 2003. 14. La palabra lead, según el propio Thomas Mann, designa
una de esas canciones maestras sacadas del pueblo, que deben precisamente su humildad y su espiritualidad particular a su origen. En este caso se trataba de El Tilo, de Schubert, bastante popular en Alemania, según el autor, al menos en la época a que corresponde el libro, Ver 1969, La montaña mágica, Santiago de Chile, Ediciones Ercila, página 649. Su letra se refiere a un pasaje de la novela en que Hans Castorp escucha esa canción y a lo que significaba para él, según aparece en la narración, nota de la edición de 2015.